uno de los hombres más poderosos del mundo, ocupa un cargo que existe desde hace casi 2000 años. Aunque el mundo cambie y la fe evolucione, su autoridad perdura. Lo que comenzó con un apóstol se ha convertido en 1.200 millones de fieles seguidores de un hombre. Él es la cabeza de la Iglesia Católica, el Papa. Y esta es su historia de poder. En este episodio veremos unas órdenes mandadas desde Roma al Nuevo Mundo. Expondremos a los papas más escandalosos del Vaticano. Y revelaremos que los espectaculares avances en el arte, la ciencia y la exploración están ligados a una maraña de sexo, sobornos y asesinatos por rivalidad. Desde los tiempos de San Pedro hasta la Edad Media, los papas actuaban como modelo de fe, moralidad y liderazgo espiritual. Pero según la influencia de la Iglesia crece, las parafernalias del poder pueden seducir hasta el más devoto. En 1417, el papado lleva dividido entre Francia e Italia 40 años. Pero tras la peste y su devastación, el Papa Martín V vuelve a unir la Iglesia y comienza a reconstruir la institución y la que fue la floreciente Roma. El regreso del papado a Roma provocó que su corazón comenzara a latir de nuevo. Empezó a crecer y a funcionar como centro de la Iglesia en Occidente. Y fue entonces cuando el Renacimiento empezó a despuntar. Poco a poco, mientras Europa vuelve a recuperar su actividad económica, aparece una nueva clase social con suficiente dinero como para comprar cosas. Vuelve el lujo. Los comerciantes van ganando peso y en Europa se abre paso una era revolucionaria de avances en las artes y las ciencias. Los exploradores salen en busca de nuevas tierras. Se inventa el primer reloj mecánico y la imprenta de Gutenberg. Y en los muros de las iglesias se ven por primera vez seres humanos que no están a tamaño minúsculo. El hombre aparece un poco más cerca de Dios. Y el hombre que está más cerca de Dios es el Papa. Algunas de las obras de arte más importantes de Occidente se las debemos a los papas del Renacimiento. Todo lo relacionado con Miguel Ángel, Leonardo, Rafael, fue gracias a una sucesión de papas que actuaron como mecenas de esta explosión de imaginación en Occidente. Los papas del Renacimiento remodelaron Roma para que fuese como la conocemos ahora. Hoy en día, más de 10 millones de turistas visitan Roma cada año para ver el arte y la arquitectura que encargaron los papas del Renacimiento. La Capilla Sixtina, los museos capitolinos y el claustro de Santa María de la Paz son ejemplo de lo que se construyó en nombre de la Iglesia en esta época. Pero los aclamados avances en el arte y la exploración tuvieron un alto costo. Mucha de esa belleza y creatividad que ahora relacionamos con el Renacimiento, mucha, estuvo financiada por la corrupción. La Capilla Sixtina, por ejemplo, se pagó con sobornos.
El otro lado de la moneda de esa belleza es la crueldad. La Iglesia es humana. Está compuesta por pecadores que se esfuerzan por vivir acorde a las normas. Aún así pecan. Y hombres muy importantes han pecado. Hay que recordar que la historia del papado no ha sido siempre buena. Tras las emblemáticas imágenes de los siglos XV y XVI, se extiende una red de escándalos, violencia y depravación que rodea a los papas de la época. Hay que tener en cuenta que en esta época la única religión en la ciudad es el catolicismo. Cuanto más alto llegues en la organización, que es como una multinacional, ya entonces más influencia tienes. Y el Papa es el director ejecutivo de este organismo internacional. E Italia en esa época era un lugar increíblemente peligroso si eras alguien importante. En el Renacimiento, la Iglesia amasa una exorbitante fortuna gracias a sus bienes. Las iglesias actúan como bancos locales. Ofrecen préstamos, recaudan el diezmo y tienen grandes reservas de oro y plata fruto de alianzas políticas. Las iglesias ricas tienen un inmenso poder y los europeos no se detienen ante nada para ganar el favor de la Iglesia e influencia dentro de esta. Si lees a Shakespeare, teatro jacobino o cosas así, ves cómo Italia se convierte en el escenario para las malvadas y grotescas dobles intenciones y para el envenenamiento. Italia no es un país. Es un conjunto de ciudades-estado y lo que asegura la lealtad en estos lugares es la familia. La familia. La mafia surge en Italia por esta razón. Las familias que controlan estas ciudades-estado están constantemente compitiendo por dinero, tierras y, por lo que es más importante, poder. Las ciudades-estado más importantes eran Milán, gobernada por la familia Sforza, Florencia, bajo la influencia de la familia Medici, y Roma, que era el reino del que el Papa era el rey. Hoy no pensamos en los papas como hombres de familia. Pero en el siglo XV era muy común que los papas tuviesen hijos. Esto es anterior a la era victoriana y puritana. La gente que gobierna esta gran institución, muchos vienen de familias de primera. No pueden casarse y lo entienden. Pero eso no significa que sean castos. Los papas tenían hijos. Inundando el colegio cardenalicio con hijos y sobrinos, los papas se aseguraban de que sus familias siguieran en el poder. Hay un gran problema cuando el papado cambia de familia. Roma puede ser un lugar muy peligroso y violento cuando la facción que controla el Vaticano se ve amenazada. Creo que la conspiración de los Pazzi es un buen ejemplo de lo demencial que era Italia en la época del Renacimiento. En el año 1470, las familias italianas llevan muchas generaciones sumidas en luchas de poder. Y un recién nombrado papa, Sixto IV, miembro de la ambiciosa familia de la Rovere, se siente amenazado por uno de sus rivales. Estaban en conflicto con los Medici. La familia Medici era muy caótica. Los veo como la dinastía del Renacimiento. Los Medici habían interferido en algunos negocios de los de la Rovere. Uno de los muchos sobrinos del Papa Sixto es un loco muy violento. Le dijo, la respuesta a nuestros problemas es deshacernos de los Medici. Deshazte de ellos. Una idea estúpida porque el clan de los Medici era enorme. El Papa está de acuerdo con asesinar a Lorenzo Medici y a su hermano. Los de la Rovere reclutan a miembros de la familia Pazzi, poseedores de un imperio bancario.
La segunda familia más rica de Florencia eran los Pacci, resentidos con los Medici al creer que tenían beneficios injustos. El domingo 26 de abril de 1478, atacan a los hermanos Medici en una misa en Florencia. Los conspiradores atacan y matan al hermano. A Lorenzo lo atacan, pero escapa. Lorenzo reúne a sus tropas, capturan a los conspiradores y asesinos rápidamente y los ejecutan sumariamente. Y el 6 de agosto de 1492, solo 3 días después de que Colón partiese hacia el Nuevo Mundo, con las familias más ricas de Italia involucradas en asesinatos por rivalidad y con el poder de gobernar Europa y las Américas en juego, 23 cardenales se embarcan en uno de los cónclaves más despiadados de la historia del Vaticano. En agosto de 1492, 23 cardenales deben elegir a un nuevo papa, que liderará a más católicos que nunca en la historia. Los cardenales vivían dentro de la Capilla Sixtina hasta que decidieran quién era el nuevo papa. Era como un invernadero. Todas las familias poderosas de Italia tenían un puesto dentro y a alguien a quien votar. Las dos facciones más importantes de este cónclave estaban lideradas por el cardenal Ascanio Sforza y la otra por su mayor rival, Giuliano della Rovere. Y Giuliano della Rovere, sobrino de Sixto IV, el violento papa que optó por acabar con sus enemigos por la fuerza, ha heredado su desmesurada ambición. Della Rovere tenía una personalidad muy fuerte. Es muy inteligente y muy despiadado. Decidido a inclinar la balanza a su favor, Giuliano della Rovere empieza a pagar sobornos a cambio de votos. Aunque al final esto se trate de Dios y del cielo, la institución es algo terrenal. La dirigen hombres y tiene una estructura de poder. Y siempre que haya una jerarquía, habrá corrupción. Aunque della Rovere y Sforza tienen un papel protagonista, otro candidato empieza su propia campaña entre bambalinas. Rodrigo Borgia era un iniciado y fue el ganador que nadie esperaba. Rodrigo Borgia es un cardenal español que ha ido escalando puestos en la Iglesia desde adolescente. Pasó por 5 pontificados y era el miembro más importante de la burocracia del Vaticano. Pero era español, lo que lo convertía en un forastero. Pero, a pesar de ser un forastero, Borgia es un experimentado político del Vaticano. El cuarto día de cónclave, el cardenal español mueve ficha. En mitad de la noche, 6 mulas cargadas con plata salen del palacio de los Borgia en Roma. Pasan por sus calles y van hasta el palacio de Ascanio Sforza, cardenal y uno de sus rivales. Está claro que con algo así se ha cerrado un trato. Rodrigo Borgia compró su cargo como papa. Lo primero que hizo Borgia, como el papa Alejandro VI, fue rodearse de personas en quienes confiaba. Como muchos hombres con poder de entonces y de ahora, Borgia les dio a sus hijos los cargos más altos en su consejo. Hizo que algunos de sus hijos se casasen con importantes princesas de otros lugares. Nombró cardenal a su hijo y le dio todo tipo de rentas eclesiásticas. Es una historia de nepotismo. La gente pensaba, ¿cómo ha podido esta gente hacerse con la ciudad del Vaticano?
Flanqueado por sus hijos, el Papa Alejandro VI se prepara para construir una dinastía Borgia. La jerarquía de la Iglesia sirve para asegurarse de que el papado mantiene su poder. Y es como una empresa multinacional. Necesita una administración muy amplia. El Papa Alejandro VI es el padre, casi el creador de la diplomacia actual. Introdujo la práctica de enviar a una especie de embajadores a las ciudades-estado para que viviesen allí. E hizo lo mismo con las principales capitales del norte de Europa. Cada uno de sus embajadores vivía con el clero en distintos lugares e informaban al Vaticano. Unas semanas después de ser elegido, Alejandro VI había consolidado su poder en Europa. Y no iba a detenerse ahí. Se ha descubierto el Nuevo Mundo y a Colón se le ha encomendado que escriba cartas al Papa. Esos cuadernos de bitácora en los que escribe todo lo que ve, quiénes son los nativos, cómo son y qué fascinantes. Informa al Papa para que éste se ponga del lado de los españoles, porque los portugueses y los españoles se disputan quién se quedará con qué. La cosa se puso muy fea y muy tensa y parecía que iba a acabar en guerra. Acudieron al Papa Alejandro VI para que estableciese una frontera para ambos. Es el Papa, literalmente, el que dibuja la línea en el mapa y el océano. Todo lo que está al este de esa línea pertenece a Portugal. Y por eso Brasil se convirtió en colonia portuguesa. El 12 de mayo de 1493, el Papa Alejandro VI expide el Intercaetera. Esta bula otorgaba la mayor parte del Nuevo Mundo a su tierra. España se queda con la mejor tajada, pero claro está, el Papa quería un buen soborno para su segundo hijo. La bula papal, que condujo a cientos de años de pillaje y destrucción de tierras nativas, es aún hoy algo controvertido. El mundo pronto sabrá que todo lo que consiga un Borgia tiene un precio. Cuando Rodrigo Borgia pasa a ser el Papa Alejandro VI, en 1492, instaura una era de dualidad extrema. Trajo impresionantes avances en arte y tecnología al Vaticano, así como una cultura de corrupción, de nepotismo y de brutal politiqueo. Sabía cómo intimidar a la gente. Sabía cómo amedrentar a la gente, pero era un político muy astuto. Era como un capo de la mafia, como Marlon Brando en El Padrino. Disfrutaba de la parafernalia del poder. A veces un buen administrador es alguien que quiere enriquecerse. La corrupción es doble, financiera y sexual. Una de las historias más lascivas del pontificado de Borgia fue el banquete de las castañas. Lo que pasó es que hubo una fiesta a la que invitaron a docenas de prostitutas y todo el mundo se desnudó y pasaron todo tipo de cosas con castañas. Y supuestamente el Papa Alejandro estuvo presente. Aunque la historia del banquete no está clara, la de que el amante del Papa se instaló en el Vaticano es indiscutible. Julia Farnesio era una bella joven de una familia importante de Italia. Cuando Rodrigo se convirtió en papa, nombró cardenales a muchos jóvenes, y uno de ellos era el hermano de Julia. Fue una forma de comprar a la chica. Yo te hago cardenal y tú dejas que sea mi amante. Rodrigo tenía 60 años y ella 15. Vivió en el palacio papal con los demás jóvenes Borgia
Tuvo al menos un hijo con ella. A nosotros todo nos parecen contradicciones. ¿Cómo puede ser un gran devoto y tener ese tipo de vida? Parece que se hace una distinción entre el hombre y la institución. La gente respeta la institución y es consciente de que la gente que se ocupa de ella comete muchos errores. Hoy en día tenemos un problema con esto. El mismo Jesús era Dios y hombre. La persona es cuerpo y alma. La Iglesia es justicia, la ley, y misericordia, el perdón de los pecados. Se pensaba que pecar era algo innato. Los seres humanos pecaban. Si no lo hiciesen, no necesitarían a la Iglesia para ser perdonados. Una de las formas con las que el Vaticano financiaba los pecados del Papa era la venta de indulgencias. Unas tasas que se pagaban a cambio de la salvación. Si sabes que vas a pecar, quizá debas comprar por adelantado el perdón. Aunque moralmente cuestionables, las indulgencias pagaron muchos de los tesoros que hoy asociamos con la Iglesia moderna. Borgia ejemplifica todo lo relativo al papado en el Renacimiento que condenamos y admiramos. Tuvo un pontificado corrupto, pero fue un gran mecenas de las artes y contrató a los mejores artistas y arquitectos de la época. Durante el pontificado de Borgia se restauró el castillo de San Angelo. Se construyó un centro para la Universidad de Roma. Y Miguel Ángel planeaba reconstruir la Basílica de San Pedro. Uno tiene que vivir con la paradoja de que estas cosas fueron fruto del pecado, pero que no son pecado por sí mismas. Son cosas maravillosas y mejoraron el mundo. Borgia ordenó tantas obras de arte en nombre de Dios y de su familia que se dice que la imagen actual que el cristianismo asocia con Jesucristo es el rostro de su hijo mayor, César. Pero mientras Alejandro VI sigue recibiendo sobornos y adornando el Vaticano, un viejo rival urde un plan para acabar con él. El hombre que resulta ser el enemigo de Rodrigo Borgia es Giuliano della Rovere. Era un hombre agresivo y malhumorado, al contrario que Alejandro VI, de quien todos decían que era increíblemente encantador. La rivalidad entre Borgia y della Rovere se remonta a cuando ambos eran jóvenes cardenales. Pero desde que Borgia es elegido papa en 1492, della Rovere se obsesiona con destruir a su enemigo. No es de extrañar que cuando della Rovere no es elegido papa se fuese de Roma enojado. Della Rovere se fue a Francia, se unió a la corte francesa e intentó perjudicar al papa Alejandro VI. Decidido a acabar con su rival, della Rovere convence al rey Carlos VIII de Francia para que conquiste Nápoles y que de camino saquee Roma y derroque al papa. 2 años después de que Rodrigo fuese nombrado papa, este ejército atraviesa los Alpes hacia el norte de Italia y se dirige a Roma. Es una gran catástrofe. Cuando el ejército francés que se dirigía a Nápoles se aproxima a Roma, la corte papal se prepara para huir. Alejandro a última hora dice: "No voy a salir huyendo". Pese a no tener un ejército, pero sí a 25.000 soldados franceses enfrente, el Papa Alejandro VI está decidido a luchar por Roma y la Iglesia. Básicamente, el Papa tuvo que negociar por su vida, por la vida del Vaticano y la independencia del papado. Invitó a Carlos a vivir con él en el Vaticano. Y con eso quedó encantado. Lo persuadió y Carlos anunció: "Vaya, esto es algo auténtico, no voy a derrocarlo".
Y luego el Papa Alejandro los ayudó a irse por donde habían venido. Gracias a uno de los mejores actos diplomáticos de la historia, el Papa Borgia convence al rey Carlos de Francia para que deje a Roma y al papado intactos. De la Rovere se enfureció porque había perdido la oportunidad para sustituir a su enemigo. Pronto, Giuliano de la Rovere demostrará ser solo una de las muchas amenazas para el papado de Alejandro VI. En 1494, el papado está floreciendo y pudriéndose en un mar de corrupción. Y aunque el Papa Borgia haya persuadido al rey Carlos para que perdone a Roma, su formidable armada francesa continúa su marcha a través de la península itálica. En Italia, el ambiente se está volviendo peligroso y en este vacío aparece un apasionado fundamentalista llamado Girolamo Savonarola. Girolamo Savonarola es un carismático fraile italiano que vive en Florencia. Mientras el Vaticano se ve superado por el materialismo y la depravación, Savonarola se enfrasca en los evangelios y toma los votos de pobreza, castidad y obediencia. Es un gran predicador y conoce la Biblia de cabo a rabo. Está en la Iglesia, pero ve su corrupción. Así que empieza a atacar al Vaticano. Si coges a Borgia y Savonarola, representan los polos opuestos de la cristiandad en el siglo XV. Mientras que el Papa Borgia encarga lujosas obras de arte en nombre de Dios, Savonarola considera esos gastos la ruina del cristianismo. Su visión del Renacimiento es: esto es el infierno en la tierra, es el principio del fin. Los sermones apocalípticos de Savonarola atraen. Culpa al Papa de las invasiones francesas y pregona que Dios está castigando a los italianos por el hedonismo que hay en la Iglesia. Es la primera vez en décadas que los franceses están invadiendo Italia. Era un momento en el que el mundo parecía estar llegando a su fin. Y Savonarola empezó a predicar este mensaje del fin del mundo antes de que estallase la crisis. La gente pensaba, es un profeta. Entiende lo que pasa cuando la gente se asusta y lo que hace es decir: mirad todo el arte de las paredes. Hubo un tiempo en el que solo había imágenes de los santos, de María y de Jesús. Pero ahora hay con ellos todos esos cuerpos carnales que muestran bastante carne. Muestran el cuerpo, no el espíritu. Nos estamos alejando del buen camino y Dios nos está castigando. El Papa Alejandro VI no hace caso del predicador. Cree que será algo pasajero. Los seguidores de Savonarola aumentan. Suscitó que muchos lo apoyasen en Florencia. Aspiró a Roma y escribió cosas escandalosas sobre Alejandro. Quería que el mundo viese a Alejandro como la personificación del mal. Lo quería fuera del papado. Alejandro podría haber detenido a Savonarola, haberlo matado y habérselo tomado a broma. Pero no se defendió contra él. Pero el 7 de febrero de 1497, Savonarola hace un alarde espectacular de su rebelión que el Papa no puede ignorar. Savonarola tiene la idea de hacer una hoguera para quemar las cosas no necesarias, las triviales y los lujos. Como es sabido, Savonarola puso pinturas, objetos preciosos, telas de lujo en una hoguera como símbolo de los últimos días. Se conoció como la hoguera de las vanidades. Miles de florentinos fueron en masa a la hoguera de las vanidades y quemaron sus posesiones terrenales. Es un golpe brillante.
Es intimidatorio, es un espectáculo, muestra su poder y es teatral. Es uno de los momentos que perduran y son emblemáticos porque va de un exceso de lujo a un exceso de fundamentalismo. El Papa Alejandro VI se da cuenta de que no puede seguir ignorando a Savonarola. Considera la hoguera una declaración de guerra al Vaticano. En 1497, tras meses ignorando los comentarios incendiarios de Savonarola contra el Vaticano, la hoguera de las vanidades obliga al Papa Alejandro VI a contraatacar. El Papa le dijo que parase. Él se negó y el Papa lo declaró hereje. 2 meses después del espectáculo en Florencia, el Papa Alejandro VI excomulga a Savonarola. La excomunión es un arma muy poderosa que hace que mucha gente tema ir a oír a Savonarola. Puede que crean en él, pero el Papa es quien manda e irá al infierno si lo excomulgan. Su desafío al Papa es lo que lo destruye. Por su transgresión, los seguidores del Papa piden que el hereje muera. El 23 de mayo de 1498, Girolamo Savonarola es arrastrado a la plaza central de Florencia, donde lo queman vivo. Lo quemaron hasta que no quedó nada. En agosto de 1503, tras crear un imperio diplomático, encargar algunas de las más grandes obras de arte del mundo y vivir uno de los pontificados más corruptos de la historia del Vaticano, el Papa Borgia contrae malaria y muere de repente. Es un final espectacular. Un mosquito pica a alguien y el empeño de 11 años por construir una dinastía llega a su fin. Se acaba. Y en un año su archienemigo se convierte en papa. Solo 3 meses después de la muerte de Rodrigo Borgia, su archienemigo Giuliano de la Rovere se convierte en el Papa Julio II. De la Rovere no fue elegido por un colegio cardenalicio que vio en él el hombre santo ideal para dirigir la Iglesia Católica. Llegó a ser papa, lo que tanto había deseado, gracias a su habilidad para intimidar. Y casi inmediatamente se volvió un egocéntrico. El Papa Julio II, movido aún por el rencor y la venganza, se encarga de destrozar personalmente todo lo que su némesis había creado, empezando por su hijo César. Al Papa Alejandro se le fue la mano con el nepotismo, en especial en lo que respecta al hijo de Borgia, César. César básicamente tenía las llaves del reino, el control del ejército. Cuando se convirtió en papa, Julio II mete a César Borgia en prisión. Lo despoja de su título y al final lo mata. De la Rovere se dedicó a mancillar la reputación de toda la familia Borgia. El rumor era que Lucrecia Borgia, hija de Rodrigo, era una puta que se acostaba con su padre y probablemente también con su hermano. No hay ninguna prueba de este incesto en la historia. Eso no significa que no ocurriese, pero es como la prensa sensacionalista. Una vez que te cuelgan la etiqueta, ahí se queda. El Papa Julio II sigue difamando el nombre de los Borgia y proclama que su comportamiento era tan repugnante que la parte en la que vivían en el Vaticano debe ser cerrada. Julio II hace que cierren los apartamentos de los Borgia. Están tan contaminados con la presencia del mal que nadie debe ir allí. Permanecen cerrados hasta el siglo XIX y ahora son una atracción turística.
Hoy en día, más de 5 millones de personas visitan los restaurados apartamentos de los Borgia cada año. Son una de las atracciones turísticas más visitadas del Vaticano. Y, a pesar de la ávida repulsa del Papa Julio II al corrupto pontificado de Alejandro, su estilo de vida es aún más extravagante. Él fue el gran mecenas de Miguel Ángel. Reconstruyó la entrada de San Pedro y encargó a Miguel Ángel su cúpula. En 1508, el Papa Julio II encargó la obra más famosa del Vaticano hoy en día, los techos de la Capilla Sixtina. A de la Rovere lo movía su ambición personal y su pomposidad. Quería que Miguel Ángel terminase la Capilla Sixtina para que trabajase en su tumba, la de Julio, que nunca se terminó. A pesar de sus motivaciones, el arte floreció con el Papa de la Rovere, y el papado se hizo más fuerte y poderoso que nunca. Fue un papa guerrero que iba a las batallas a liderar a sus ejércitos con una armadura de plata. Era para ensalzarse a sí mismo, pero también era parte del ideal de que el papado estaba respaldado por el poder. El Papa Julio II continuó alardeando del poder del papado hasta su muerte en 1513. Para entonces, otra poderosa familia italiana ha urdido con paciencia un plan para hacerse con el papado. Y el joven banquero lleva a la opulencia del Renacimiento a niveles tan excesivos que quizá la Iglesia no pueda recuperarse. Los papas del Renacimiento son famosos por su extravagancia. Pero un papa eleva los gastos papales a un nivel que va demasiado lejos. El Papa León X pertenece a la adinerada familia Medici y ha crecido en un mundo de fabuloso lujo. Juan de Medici era el segundo hijo de Lorenzo de Medici. Era un sibarita. Le encantaban las artes, el teatro, la música y esas cosas. El León X y los miembros de la dinastía de los Medici representan lo más glorioso del papado a principios del siglo XVI, pero también lo contrario. Fueron los que iniciaron las alianzas entre el papado y las artes, y también los que iniciaron la corrupción de la cristiandad. León X celebra su elección con una fiesta en Florencia. La celebración incluye a un joven pintado de dorado. En mitad de la fiesta, el chico muere intoxicado por la pintura. Muchos creen que la muerte del chico dorado es un símbolo de la profecía apocalíptica predicada por Savonarola, que es una muerte causada por el exceso de la Iglesia Católica. Están empezando a llamar al Papa Francisco el Papa del Pueblo. Sí, como contamos aquí, coge el autobús y paga sus facturas. Al Papa Francisco no le interesa en absoluto el poder, la riqueza o la influencia que tiene el papado. Se levanta a las 5 y trabaja hasta las 10 de la noche. Y eso es algo que admiramos. Pero si todo el mundo fuese así, sería horrible. Los papas del Renacimiento hicieron las cosas muy distintas. Se iban de vacaciones, daban fiestas y crearon belleza. Pero esta se pagó con pecados. Los Borgia, los de la Rovere, los Medici y las familias asesinas ávidas de poder que dieron forma al Renacimiento llevaron a la Iglesia a un punto de ruptura. Al final del siglo XVI, sus ciegas ambiciones, su feroz lealtad y sus frívolos gastos han llevado a la Iglesia a la bancarrota monetaria y espiritual.
Lo que hicieron con su poder es incompatible con la figura de Jesús en los Evangelios. Y aún así, cuando ves la piedad de Miguel Ángel en el Vaticano o los frescos de Rafael, ¿qué piensas? ¿Los admiras? ¿O dices que no tienen nada que ver con el cristianismo? La administración, la corrupción y la creatividad tienen una relación muy estrecha entre ellas durante este extraordinario periodo de la historia. No podemos desvincular la corrupción del Renacimiento de su belleza y de los descubrimientos que se hicieron. La mayor parte del poder del Vaticano viene de la diplomacia creada por el Papa Borgia. Y el turismo viene atraído por las obras encargadas por los de la Rovere y los Medici. Lo que se erigió fueron estos extraordinarios regalos para toda la humanidad, que hacen que la Iglesia sea un almacén de belleza. ¿Cómo podemos tener este almacén de arte, la arquitectura de San Pedro y también actos de corrupción? La Iglesia es ambas cosas. La dualidad del Renacimiento se aprecia en todas las facetas de la Iglesia actual. El progreso implica sacrificio. Y a pesar de la corrupción de un hombre falible, el papado sigue siendo algo divino.